buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de temas ocupan hoy las primeras planas de diversos medios de comunicación en nuestro país. El diario La Verdad, por ejemplo, del Zulia, tiene como gran titular de apertura la referencia a una situación que están confrontando en el sector Santa Rita. Allí el programa asistencial denominado CLAP no llega desde hace 8 meses y las bases del PSUV están prácticamente en rebeldía por esta situación. Los dirigentes locales de la zona de ese partido dicen que eso va a tener consecuencias graves. De hecho, el titular en concreto es: chavistas se alzan por falta de CLAP. El diario 2001 tiene una información que afecta no a los habitantes de una región en particular, sino a todos los venezolanos que están huyendo en estampida del desgobierno de Nicolás Maduro. Criollos llegan vueltos leña a los refugios, es el gran titular de apertura de 2001. Nos refieren que, de acuerdo a reportes de la Cruz Roja Internacional, los venezolanos que llegan a los campos de refugiados en Colombia padecen generalmente de desnutrición, de diarreas y de una importante cantidad de enfermedades transmisibles. Lo que pudiéramos abreviar, resumir en la expresión el legado. Los venezolanos que llegan refugiados a Colombia llegan con el legado a cuesta, este legado de desnutrición y enfermedad. Así son muchos y variados los titulares de esta mañana, de esta madrugada del viernes 11 de marzo, pero dejemos que sea César Batis, el director de elpitazo.com, quien nos dé este primer desayuno informativo en El Pitazo Madrugador. César, muy buenos días. Te escuchamos en este resumen que nos trae El Pitazo en la madrugada de este viernes 11 de mayo. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por permitirme hablar contigo de la audiencia. En la mañana de este viernes tenemos como información de apertura el rechazo a las acciones que ConocoPhillips realiza en el Caribe al capturar o al intentar interceptar bienes de PDVSA para comenzar a cobrar esa demanda que ganó en tribunales en el mes pasado. Este rechazo lo hace público PDVSA, quien considera que ConocoPhillips está actuando, en términos populares, por despecho ante la acción que ocurrió ya hace unos años cuando ConocoPhillips no pudo seguir participando por decisión de PDVSA en la explotación de la faja del Orinoco. Esto es muy importante, Chugo, porque esto es solo el preámbulo de lo que puede venir. Ayer grababa una información para un sector de nuestra audiencia, que nosotros lo denominamos los panas del Pitazo, y hablaba de las certezas e incertidumbres que nos esperan en el camino de los próximos días, y decía precisamente que una de las pocas certezas que tenemos es que vienen acciones como esta de ConocoPhillips y otras. Un hecho más local es lo que ocurrió ayer en el Hospital Vargas, y allí estuvo uno de nuestros reporteros quien pudo observar con claridad que eran 15 sujetos presuntamente colectivos quienes arremetieron contra las personas que estaban allí, empleados del sector salud, pero también contra los medios de comunicación, en este caso específico el camarógrafo de Vivoplay. Y el reportero del Pitazo detalló que fueron funcionarios de seguridad del mismo hospital quienes permitieron el ingreso de estos presuntos colectivos. Digo presuntos colectivos porque todas las características expuestas por el reportero indican que eran más bien funcionarios policiales, pero dejémoslos en presuntos colectivos. Otra información importante es que el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, le ha respondido al presidente Maduro diciendo que las amenazas no van a detener la gira internacional. En este proceso que tiene un sector de la oposición en ir de gira internacional para y denunciar lo que está ocurriendo en el país
en espera de una reacción y unas sanciones después del 20 de mayo. También quisiera decir, Chugo, que este fin de semana tenemos un trabajo muy importante que va a salir el día domingo, y se trata del alto riesgo que están corriendo 95.000 personas, según informes oficiales de Corpoelec, debido a un incidente que ocurre tanto en la represa de La Vueltosa como del Borde Seco, debido a una fuga constante de agua en las compuertas de descarga de fondo. Esto lo sabe el ministro Mota Domínguez, se lo preguntamos en Maracaibo y dijo que en la represa La Vueltosa no se está haciendo ningún trabajo pese a la advertencia que existe del riesgo de vida, del riesgo del bienestar de 95.000 personas en los estados Mérida, Táchira y Barinas. Profundamente que nos ha regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 11 de mayo. Era César Batis dándonos el Pitazo Madrugador, una alianza de elpitazo.tv con la Fuerza es la Unión. El Pitazo, debo recordarlo, es un emprendimiento periodístico, no es exactamente una empresa comunicacional más, es un emprendimiento periodístico promovido por el Instituto de Prensa y Sociedad, una suerte de gran cooperativa de periodistas que a nivel nacional recaban la información de lo que pasa en la base de la pirámide, en la base de la sociedad, para transmitirlo, para comunicarlo a través de las redes, y que han sufrido numerosos intentos de bloqueo por parte de fascinerosos en la red que actúan, bueno, con total impunidad ante la mirada impávida del Estado, o a veces con la cooperación del Estado. Era el Pitazo Madrugador. Una de las noticias que nos dio César Batis tiene que ver con lo ocurrido en el Hospital Vargas. Debo, bueno, unir mi palabra a las muchísimas voces de solidaridad con Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es un legendario dirigente de los trabajadores asistenciales en el Distrito Capital. Ayer fue agredido Pablo Zambrano por mercenarios oficialistas en los alrededores del Hospital Vargas. Dejemos que sea precisamente su hijo, Mauro Zambrano, quien también es dirigente sindical en el sector asistencial. Mauro Zambrano era secretario general del sindicato del Hospital Clínico Universitario, que nos diga qué fue lo que pasó ayer en el Hospital Vargas y, sobre todo, quién encabezó esta agresión, porque al parecer está plenamente identificado. Mauro, muy buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, gracias, Chugo. Bueno, sí, de verdad muy lamentable la situación ayer del Hospital Vargas, donde, bueno, decidimos y tenemos años exigiendo, pues, el derecho a la salud y la vida, pero además de ellos unos salarios dignos, porque no alcanzan para vivir. Efectivamente llegaron unos sujetos en una Pico Hilux, alrededor de entre 12 y 15 hombres, donde, bueno, llegaron con armas de guerra, en este caso pistolas 9 milímetros, pero además con granadas. Llegaron y bueno, los sujetos llegaron en una Hilux. Cuando llegaron al hospital, secuestraron, pues en este caso, al camarógrafo Héctor Sánchez, que es de Vivo Play, pero además de eso, bueno, agredieron a Pablo Zambrano, un trabajador, José Luis Purroy, también a Nubia, que es una enfermera, la amenazaron de muerte. Estos sujetos fueron encabezados, o sea, todo esto fue orquestado por el ciudadano, en este caso Marlon Colmenares. Marlon Colmenares es el jefe de seguridad del Ministerio del Poder Popular para la Salud a nivel nacional de todos los hospitales. Bueno, él llegó con todos esos sujetos armados, bueno, buscando, pues en este caso, hacer lo que hicieron en el Seguro Social, de acabar con la protesta, pero sin embargo, bueno, los trabajadores, pues, y todo el mundo muy decepcionado y muy bravo, pues, con la protesta. Los trabajadores se mantuvieron en protesta, y de verdad ahí yo quiero hacerle un reconocimiento a los trabajadores, porque si no fuese por los trabajadores, se fuesen llevado, en este caso, a Pablo Zambrano, porque buscaron de llevárselo incluso. Entonces, esta situación de violencia no es nueva, que nosotros jamás pensamos que un jefe de seguridad que se encarga, pues en este caso, de dar seguridad hacia los trabajadores, o seguridad
en los recintos hospitalarios para que todo el mundo esté seguro, llegue con hombres armados de esta magnitud. O sea, no entendemos cómo el ministro tiene gente de esta calaña que, bueno, que dirige la seguridad, en este caso de todos los hospitales del país, la cual le hacemos un llamado a que tiene que ser destituido inmediatamente por esta situación que, bueno, que tienen terror tanto a los trabajadores del Hospital Vargas como a toda la población. ¿Cómo es posible que lleguen a arremeter, en este caso a golpear a dirigentes sindicales, incluso a periodistas, ¿vale?, que están ejerciendo con su labor y que están informando pues lo que sucede? De verdad que no entendemos. Aquí pareciese que lo que quieren es que nadie proteste en los hospitales, en ningún lado, y bueno, que todo el mundo se quede callado. Yo quiero decirle que eso no nos calla, que eso más bien nos da más fuerza de seguir luchando y que nosotros seguiremos anunciando acciones en lo que viene pues de este tiempo, porque de verdad nosotros no queremos es violencia, nosotros queremos que solucionen el problema de fondo que hay en el sector, que hay un 80% de déficit de insumos, que los laboratorios en los hospitales no sirven, que las salas en este caso donde se hospitalizan los pacientes se encuentran totalmente deterioradas, donde hay un 70% de rayos X, de equipos de rayos X que se encuentran dañados, no hay un tomógrafo bueno, no hay un resonador magnético bueno en Caracas, y entonces el paciente llega a un hospital y tiene que comprarlo todo, y nosotros lo hemos dicho, o sea, tiene que tener alrededor de 4 o 5 millones de bolívares para ingresar a una emergencia del hospital, y no todo el mundo lo tiene. Entonces, esta situación es la que hemos venido reclamando, y además de ello un salario digno, porque una quincena de nosotros es alrededor de 300.000 bolívares, o sea, no nos alcanza para absolutamente nada. Pero además de eso, no solo eso ocurrió en el Hospital Vargas de Caracas, también en la maternidad Concepción Palacio, bueno, llegaron grupos también y amedrentaron, incluso en la avenida San Martín obligaron a un equipo de Carota Digital a borrar el material grabado. En el hospital universitario se acercaron 2 sujetos también, bueno, 2 motorizados también, pero no ahí en el hospital, bueno, no, gracias a Dios no pudieron hacer nada, pero sí hay un monitoreo, de verdad hay una persecución contra los líderes sindicales y bueno, un total rechazo, de verdad, que nosotros queremos hacer. No entendemos cómo actúan así contra la clase obrera, porque ayer estábamos protestando, eran los trabajadores, o sea, un presidente obrero que dice pues que es obrero, ¿cómo manda a los colectivos a callar la gente o a callar lo que sucede de vez de solucionar los problemas? De verdad que lo condenamos y nosotros vamos a seguir en la lucha, Chugo, vamos a seguir bueno, en este caso protestando, pues porque no es lo que nos queda, exigiendo una salud digna y un salario digno para todos los trabajadores. Estamos conversando con Mauro Zambrano. Él es hijo de Pablo Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud en el área metropolitana de Caracas, que fue agredido salvajemente por un grupo de mercenarios maduristas que al parecer estaban bajo el comando del jefe de seguridad del Ministerio de Salud. Danos el detalle, Mauro, ¿en qué condición se encuentra tu padre en este momento? ¿En qué condición se encuentra el dirigente Pablo Zambrano? Bueno, ahorita, claro, fue golpeado, tiene hasta ahora se encuentra bien, pero sin embargo sí lo golpearon, le echaron paralay en la cara, o sea, tiene la cara quemada. De verdad que es una situación que es triste ver cómo sujetos de esta calaña pueden manejar la seguridad. Hace más o menos 15 días por una severa afección asmática, haber sufrido de un ataque con gas en la cara, supongo que agrava su condición. ¿Ha tenido tratamiento médico? ¿Ha tenido asistencia médica? ¿Aló? Ajá. Te preguntaba, entiendo que tu padre tiene una afección severa de carácter asmático desde hace unos 15 días. Este ataque con gas en la cara agravó su condición. ¿Ha tenido tratamiento médico? ¿Ha tenido asistencia médica?
Sí, bueno, mi papá es asmático. Claro, eso además que quita la visión, le pega pues en lo que es su condición. Pero sin embargo, quiero decirte, Chuco, hoy vamos a hacer una rueda de prensa denunciando la situación en la Fiscalía General de la República, y queremos decirle al gobierno que si en este caso no hacen nada contra este sujeto, quiere decir que hay una complicidad. Y bueno, se va a hacer ahí en la Fiscalía General de la República una rueda de prensa donde invitamos a todos los que nos quieran acompañar, a toda la población incluso, y todos los periodistas, todos los que nos quieran acompañar a informar esta situación, porque nosotros no vamos a dejar de luchar. Hoy Pablo Zambrano se para nuevamente y va a hacer una rueda de prensa denunciando la situación, y mañana seguiremos en los distintos centros de salud, luchando, informando a la gente, diciéndole que hay que luchar, porque no vamos a dejar de luchar hasta conquistar, pues en este caso, un salario digno y una salud digna para todos. Gracias, Mauro. Era Mauro Zambrano, dirigente sindical del Hospital Clínico Universitario, hijo de Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRA Salud en Caracas, víctima de una cobarde agresión por parte de unos sujetos que con armas de guerra intentaron evitar una protesta de los trabajadores en el Hospital Vargas, como ocurrieron ayer protestas en todo el país. Recordarán ustedes que ayer en la madrugada tuvimos acá a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, anunciando para el día de ayer una movilización nacional de protesta. Bueno, se produjo tal movilización y la respuesta del supuesto presidente obrero fue enviar a estos malandros, a estos criminales, a reprimir de manera violenta a los trabajadores en lucha. Yo quiero insistir en un punto. Cada vez que actúan estos grupos de fascinerosos, yo siempre aclaro, llamarlos colectivos es hacerles un favor. Un colectivo es cualquier cosa, un colectivo es un grupo de gente, ¿me entiendes? Además trae la idea de que es un grupo de gente trabajando por algo. Estos no son colectivos, estos son grupos terroristas, estos son grupos paramilitares o parapoliciales que actúan al amparo y en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado, como se ha probado reiteradamente y está grabado en video y en fotografía. Todo eso es así y hay que decirlo de esa manera. Con la verdad ni ofendo ni temo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La rápida sucesión de eventos, de protestas, de accidentes, entre comillas, la situación terrible de lo que está ocurriendo en los servicios públicos a nivel nacional, la fractura de la convivencia, todo eso genera mil y una noticias y a veces ese aluvión de información no nos deja ver con claridad, la totalidad de lo que está pasando y algunas cosas especialmente sensibles. Digo todo esto porque en el sur de nuestro país, en el sur de Venezuela, están pasando cosas gravísimas que muchas veces no entran en el radar de la visión de la ciudadanía, porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo que se pierden de vista. Y también hay que decirlo, porque han ocurrido esas cosas gravísimas una y otra vez y tienden a hacerse, entre comillas, normales. Pues no podemos acostumbrarnos
a la violencia. No podemos acostumbrarnos a la impunidad, no podemos acostumbrarnos a la anormalidad. Hay que denunciarla. Y gracias a Dios tenemos nosotros representantes populares como Américo de Gracia, que arriesga su vida, que arriesga literalmente su integridad física para estar en todos estos escenarios denunciando lo que está ocurriendo. En días recientes se produjo una nueva incursión de elementos armados en el sector minero, en el sur del estado Bolívar, con un saldo lamentable de víctimas. Esto, repito, dentro del contexto general ha pasado casi que desapercibido, pero gracias a la existencia de representantes populares como Américo de Gracia, la voz de las víctimas es escuchada a nivel nacional. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos este reporte más reciente de este tipo de cosas. Es cierto que la guerrilla del ELN ha sido uno de los factores vinculados con esta agresión. Por favor, detállanos qué pasó, dónde y de qué manera. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Chuo. Buenos días a toda Venezuela. Gracias por esta ocasión, esta oportunidad de poderle hablar a todo el país a través de los micrófonos de Radio Caracas Radio. Efectivamente, tal como tú lo acabas de señalar, eso es lo que está ocurriendo al sur del estado Bolívar. De manera concreta en el municipio Sifontes, el municipio El Callao y el municipio Rocio, que son las capitales Tumeremo, El Callao y Huachipato. Y en la última incursión, y justamente ahora vamos a una transición distinta, que es la de el control de los planes de las zonas mineras por el control del FLB, que es Frente de Liberación Bolivariana, pero que en definitiva es una fachada del ELN colombiano, pero en nuestro territorio. Pero allá se hacen llamar Frente de Liberación Bolivariana y ya no hay ninguna duda de que es el Ejército de Liberación Nacional colombiano el que está operando, y concretamente están operando en las minas de Sicapra, donde hubo la masacre hace aproximadamente cosa de 3 meses, en Campanero, que es otra zona cercana a Huachipato, El Caolí, Florinda, El Cuadro, El Muertico. Estas son 7 minas que están siendo controladas actualmente por el ELN, igual que Hoja de Lata. Y yo quiero recordarle a los oyentes, Hoja de Lata era la mina que estaba controlando el Topo, que fue el autor material de la masacre de Tumeremo, el 4 de marzo del año 2016. Ahora está controlada por el ELN, y nada de esto se hace a espaldas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Por el contrario, tienen el visto bueno, tienen la operatividad, les dan movilidad en vehículos del ejército. Todo eso lo está denunciando la gente que fue desalojada, que lograron escapar. Hay algunas personas desaparecidas, los familiares están clamando incluso porque se los devuelvan, que les permitan salir de las minas, que les permitan justamente regresar a Huachipato, que es su zona de origen. Hay muchísimo miedo, por supuesto, por la denuncia que ha ocurrido, y hablan concretamente en las minas Campanero y en las minas del Cuadro, donde supuestamente hubo muertos. Y digo supuestamente porque no se han podido recuperar ni los cadáveres, ni se han podido recuperar, no se han podido saber los nombres, puesto que han impedido totalmente que mineros salgan del área y entren al área. Y esto es lamentablemente ocultado, silenciado, invisibilizado por el Estado venezolano, y por supuesto hay poquísimos medios, como este caso Radio Caracas Radio, que se atreven a hablar del tema libre y abiertamente. Esa es la situación en estos momentos, y por supuesto bajo la consigna del ELN, que entran en las minas con el eslogan "aquí se acabó el malandreo". Eso es lo que le dicen a los sectores, y que ellos llegaron a esa zona a poner orden. Ellos están operando en la zona
desde mediados del año pasado, 2017, donde han habido, por supuesto, muertes y han tratado de eliminar a los pranes que controlaban las minas para poder ellos imponer ahora las reglas del juego del ELN colombiano en la zona. Esto, por supuesto, es parte de la tragedia que vive el sur del estado Bolívar, que no es otra que la del paludismo y la muerte. El que no muere de paludismo muere asesinado por estas bandas criminales. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, representante popular del estado Bolívar. Américo, para que la audiencia del centro del país, del centro norte del país, pueda tener una idea cabal de la gravedad de esto que nos estás diciendo, quisiera que nos profundizaras en dos aspectos. En primer lugar, el impacto social de este tema, porque no se trata del grupito de gente que se especializó desde hace años en la actividad minera. El hambre, hay que decirlo así, ha lanzado hacia la zona minera a centenares de miles de personas. La población del municipio Sifontes, nos decía el exalcalde de la zona, prácticamente se ha cuadruplicado. En Puerto Ordaz y en San Félix, por ejemplo, tú no encuentras a nadie que quiera ser trabajador en un comercio, dependiente en una tienda, porque los salarios de hambre no permiten que la gente sobreviva y la gente va a probar fortuna allá en la zona de las minas. Entonces, esto afecta no al grupito especializado, sino a una gran cantidad de población. Quisiera tu comentario al respecto sobre si esto es así o no. Y en segundo lugar, una cosa que me llama profundamente la atención. Tú estás diciendo que una guerrilla colombiana, un grupo guerrillero extranjero, unos sujetos alzados en armas de otro país, están haciendo ocupación del territorio en nuestro país. ¿Qué dice a eso la Fuerza Armada Nacional, que tiene como visión constitucional la preservación de la soberanía venezolana en nuestro territorio? Te escuchamos. Aló. Se nos cayó la comunicación con Américo de Gracia. Vamos a intentar reponerla a la brevedad posible. Estos aspectos que estamos destacando ante la atención de Américo de Gracia, para que nos ubique, para que nos aclare, es importante porque quizás en el norte, en el centro del país, no se tenga claridad del impacto de esto que nos está denunciando Américo de Gracia. El tema de lo que está pasando en las minas no afecta a un grupito de personas, a una pequeña cantidad de ciudadanos especializados en esta actividad. Resulta que se ha decuplicado, se ha multiplicado muchas veces la cantidad de personas que han recurrido a el oficio de la minería tratando de generar algún ingreso, porque todas las demás fuentes de ingreso han colapsado en Venezuela. Tenemos de nuevo a Américo de Gracia. Américo, te preguntaba la cantidad de gente afectada por esta situación en virtud de la multiplicación de la población que se ha dedicado al tema minero en función de que, bueno, las otras fuentes de sustento han colapsado, y acerca de la paradoja de que un grupo guerrillero extranjero esté haciendo ocupación del territorio y no hubiese reacción aparente por parte de la Fuerza Armada Nacional. ¿Podrías aclararnos eso para que la población del centro norte del país tenga clara esa circunstancia? Sí, Chugo, fíjate, la cosa es mucho más grave de tal como la estás presentando. No es que las Fuerzas Armadas no tomen acciones. Por el contrario, las Fuerzas Armadas estimulan las acciones de grupos y la incursión paramilitar extranjera en la zona, al extremo que Luis Alfaro, de 42 años de edad, propietario de la finca Fundo Roraima, ubicada en la vía San José de Anacoco, apodado en la zona fronteriza con nuestro Esequibo, o mejor dicho, en esa área limítrofe, fue asesinado el 24 de noviembre Luis Alfaro, de 42 años de edad, venezolano,
que denunció justamente la situación y la incursión, él personalmente, que sabía de las operaciones desde el 24 de noviembre. En cambio de protegerlo, fue asesinado en el portón de su fundo cuando se dirigía a trabajar este venezolano, justamente porque sabe de la incursión militar, el cobro de vacuna. Él hizo la denuncia el 23 de noviembre del año 2017 y un día después fue asesinado. Todo esto lo sabe, lo conoce y lo autoriza prácticamente las Fuerzas Armadas. Esa es la gravedad de todo esto que está ocurriendo. Y por supuesto, en relación a la primera parte de la pregunta, los servicios públicos, como en toda Venezuela, en Guayana están absolutamente colapsados. Colapsadas las vialidades, el sistema eléctrico, el sistema de la distribución de gas, de agua, de transporte público, que es una calamidad, la malaria que no se hace esperar, la difteria, el sarampión, forman parte de este cuadro clínico dramático. Jamás en Guayana se había registrado, yo soy nativo de Guayana, desde que yo nací hasta la fecha yo no conocí ningún caso en Guayana de que niños que hayan muerto por desnutrición, mientras que hoy, el año 2017 al año 2018, van 52 niños solo fallecidos en el hospital infantil Menca de León y en San Félix. Estos son casos insólitos de lo que ocurre en nuestra Guayana de hoy. Las empresas básicas arruinadas, quebradas, improductivas, sin transporte, sin comedor, cero producción, y que por supuesto eso le cuesta un ojo de la cara al Estado venezolano, que invierte dinero proveniente del petróleo para mantener una infraestructura improductiva y arruinada y acabada. El hecho mismo de que hayan acabado con la hidroeléctrica más importante de Venezuela, que es y una de las más importantes de América y del mundo, como es la hidroeléctrica del Caroní, dan fe y prueba del desastre, incluso en el campo de la energía eléctrica, que esto implica. Lo que se vive en Guayana es la mejor vitrina del desastre nacional, y de eso podemos ser no solamente testigos, sino también víctimas directas de esta tragedia. Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar, representante del pueblo de Guayana, denunciando cosas gravísimas, extremadamente graves. Nos dice Américo de Gracia, en primer lugar, esa región que fue el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera, porque ese era el sentido estratégico de la construcción de la CBG, de las empresas básicas de Guayana. Ese fue el proyecto en el cual Venezuela, no el partido A, no el partido B, no los adecos, no los copellanos, no, Venezuela invirtió medio siglo de esfuerzo para convertir a Guayana en el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Y estos salvajes destruyeron ese sueño en apenas 15 años. Esa es la situación, y eso ha hecho que muchísimos habitantes de la región y de otras partes de Venezuela, ante el hambre, vayan en busca de algún sustento en las minas, y las minas hoy son zona de guerra. Son zona de guerra porque, como nos ha explicado el diputado Américo de Gracia, ya no se trata solamente del control de los pranes, de la utilización de las bandas criminales como elementos para efectuar control social o supuestamente sindical en la zona. No, ahora son grupos paramilitares, grupos guerrilleros extranjeros que estarían, de acuerdo a la versión que da este diputado, operando en la zona con la total complacencia, que es Gracia, de quienes tienen la obligación constitucional de preservar la soberanía nacional y proteger el sagrado suelo de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Qué dolor, ¿vale? El ELN colombiano, actuando en pleno corazón de la Guayana venezolana, efectuando este tipo de acciones que presuntamente tendrían saldo de muertos y heridos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lanier Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lanier Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. En el mes de las madres, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. ¿Sí? Descubre las sorpresas que tenemos para ti y tu mamá siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @tuviajeemprimera-clase. @tuviajeemprimera-clase. Tu destino en nuestras manos. Tu destino en nuestras manos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hoy, viernes 11 de mayo, estamos a muy pocos días de un acto electoral importante. Fíjense ustedes, no lo menciono como elecciones porque hay gente que tiene severos cuestionamientos y dice que estas no son, este es un proceso político en el cual elegir no sería posible. Hay otros que dicen que sí, que hay un chance inmenso. Porque en las últimas elecciones, las elecciones del 2013, arrancó la candidatura de oposición con 23 puntos en contra y terminó prácticamente empatada. En esta ocasión arranca esta campaña electoral con el 80% del país en contra de la opción de Maduro Moros. Sin embargo, bueno, eso es un debate abierto. Estamos buscando opiniones calificadas sobre el particular y entre esas opiniones hoy queremos compartir con nuestra audiencia la opinión de Jesús Seguías. Jesús Seguías es un encuestador venezolano, es un investigador venezolano, presidente de Datin Corp, que ha hecho investigaciones de campo sobre este tema. Quisiéramos, en primer lugar, conversar con él sobre lo que es su visión de este proceso en general, antes de entrar en mayores detalles. Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. La audiencia de Radio Caracas Radio te escucha. ¿Qué crees tú ha sido hasta ahora el proceso que nos ha llevado que nos lleva hacia el 20 de mayo? Te escuchamos. Buen día, Chugo. Saludos cordiales a todos los oyentes. Efectivamente, hay que decir que los estudios de opinión, en primer lugar, se leen en líneas gruesas. En segundo lugar, se miden con tendencias. Y la tendencia que vemos en este instante, en líneas gruesas, es a un Nicolás Maduro peleando con Henry Falcón, un Bertucci que mantiene una posición estable, importante, más no bien su candidatura está como él dice que de oposición, ya yendo pues más de este opositor, sino más bien a dividir los votos. Y los venezolanos en este instante no están pendientes ni de Falcón ni de Bertucci, sino de ir en contra de Maduro. Y eso hay que decir además que lo más importante que hay que medir en este momento es la participación electoral, porque Nicolás Maduro tiene un rechazo, y no solamente un rechazo, sino un 73% de los venezolanos que quieren que ya deje de gobernar y que se vaya de inmediato. Esos venezolanos todos son pro sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Sin embargo, no se ha hecho efectivo. La población que rechaza a Maduro, una buena parte se mantiene bajo el criterio de no ir a votar,
apartando los que tradicionalmente y en toda la historia electoral del país no han ido a votar en elecciones presidenciales que estén en el orden del 20%, 15%, 25%. En esta oportunidad es un poco mayor y eso afecta a cualquier candidato opositor. Es decir, si no va a votar nadie, claro está que gana Nicolás Maduro. Yo ponía recientemente el ejemplo de un partido por la final mundial, Brasil-Bolivia. Brasil no se presentó en la cancha, entonces adivinen pues, quién es el que sale ganando allí, ni siquiera sudar, ni siquiera exponer una gota de sudor, porque el otro no fue. De manera que el tema es que Nicolás Maduro, de no ir los opositores a votar, que es lo que ellos están estimulando, sacan a veces declaraciones para que la gente tome desconfianza en el sistema de votación, en el proceso, en el protocolo de votación. Y hay opositores que de manera ingenua, de manera absurda, no voy a decir que lo hacen a propósito porque quieren beneficiar a Maduro, porque es una exageración, digamos, una falta de respeto, pero que ellos están imbuidos pues, en unas decisiones equivocadas y son productos sobre todo de reacciones de carácter emocional, de inmadurez política y además de eso de percepciones erradas acerca de lo que es el poder y la lucha por el poder. Hay un principio básico en la lucha por el poder en cualquier parte del mundo, en toda la historia universal, y es que tú tienes que aprovechar todas las rendijas que el adversario te brinde para derrotarlo, porque no hay crimen perfecto, no hay estrategia perfecta. Siempre al mejor cazador se le escapan las liebres o se le escapa una liebre. Y cuando eso ocurre, bueno, efectivamente el adversario tiene que aprovecharlo. Y eso es lo que la oposición venezolana no ha sabido entender, o factores importantes de la oposición no han sabido entender. Y yo los entiendo. Hay dos tipos de abstencionistas en este momento. El abstencionista que a conciencia de que hay una brecha que se podía haber aprovechado, una rendija, como yo lo defino, pero sin embargo se abstienen por otras razones. Muchas de ellas tienen que ver con que ellos están ausentes en la discusión de la estructura del poder. ¿Por qué? Porque están enfrentando a un adversario que juega duro, que juega sucio, un adversario que ilegalizó partidos políticos, que ilegalizó y inhabilitó a candidatos o dirigentes opositores para que pudiesen competir, y eso pues los desquició, y al desquiciarse, bueno, entraron en un estado de ira, un estado de indignación, un estado de obnubilación que no les permite dilucidar con claridad, con mucha racionalidad, sabiduría, lo que tienen por delante. Es decir, son factores de oposición que están discutiendo todavía el poder, cuando lo que hay que discutir es cómo superar la crisis, que es la agenda de la mayoría de los venezolanos. Y ni siquiera es que discuten el poder como un todo, porque eso es normal y es correcto, no puedes superar la crisis si no discutes el tema del poder, sino es su ubicación personal o partidista dentro de la estructura del poder. Eso es lo que discuten. Si ellos no están, entonces que venga el diluvio. Eso no es responsable con un país. Entonces ese es un tipo de abstencionismo. El otro tipo es el ciudadano común, que no tiene conciencia suficiente sobre política, ni sabe de estrategia política, ni conoce cómo se maneja pues la lucha por el poder, sino que son ciudadanos indignados, ciudadanos molestos, ciudadanos que no hayan que hacer, pero que están siendo, digamos, influenciados, por no decir manipulados, por factores políticos
políticos partidistas que dijeron no vamos a votar. Inventaron cualquier cantidad de cosas. Se ha desatado una andanada de insultos y de ataques contra otros factores de oposición. Se ha inclusive, yo creo que estamos en plena hora loca, con los demonios desatados, donde nadie cree en nadie, donde todo el mundo insulta a todo el mundo, donde todo el mundo es sospechoso, donde la rabia es la que se impone, donde el odio se impone. ¿Por qué? Porque yo no comprendo el estado de frustración que hay en el país, el estado de impotencia que tienen los venezolanos, el estado de desesperanza que existe, de odio, de toda esa rabia acumulada por todo lo que están sufriendo los venezolanos, no les permite visualizar con claridad el tema. Y yo creo que eso que ocurra con ese segundo grupo de abstencionistas, que es el ciudadano común, eso es comprensible allí. Lo que no es comprensible es que los factores políticos que tienen el control en la toma de decisiones también estén actuando de manera irracional. Yo no entiendo cómo a estas alturas, de verdad que yo quedé sorprendido, porque es que ni siquiera están defendiendo con esa actitud, ni siquiera defienden sus propios intereses. Ellos creen que los están defendiendo, mentira. Ellos están sepultándose aún más. Los que están presos y mantienen esa actitud, lo que están es alejando las posibilidades de su liberación. Y aquellos que no están presos, pero que están inhabilitados, lo que están es prolongando su estado de inhabilitación, y lo que están es contribuyendo a todo lo contrario a lo que ellos quisieran lograr. Es grave esto, porque la oportunidad de oro que tenía la oposición venezolana, después que salió electo Nicolás Maduro en el año 2013, el evento más importante de carácter político en Venezuela era el año 2018, las elecciones presidenciales del 2018, que había que convocarlas porque sí, porque es un mandato constitucional. Que la Asamblea Nacional Constituyente la convocó, no importa eso, que la convoque quien la quiera convocar. Lo importante es que se hagan esas elecciones presidenciales para que el país vaya a votar y saquen del poder a quienes le han hecho tanto daño a Venezuela. Eso es lo que importa. Que la convocó el Tribunal Supremo de Justicia, que la convocó la Fiscalía General, eso no tiene nada que ver. Que Tibisay Lucena le recibió un mensaje de la Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegítima y fraudulenta. Eso es problema de ella, es un problema personal de ella. Pero ella tenía que convocar elecciones porque sí. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces hay quienes en forma irracional empiezan que no van a aceptar que la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces la pregunta es, ¿va o no va a elecciones? Tienen una oportunidad de oro inclusive para convertir. Y eso se lo digo a aquellos que son ultra radicales y creen que hay que salir por la fuerza de Nicolás Maduro. Por la fuerza del poder de Nicolás Maduro. Yo les digo que han desaprovechado la mejor oportunidad en los últimos 5 o 6 años para poder provocar una movilización masiva popular para convertir el día de las elecciones en un acto de rebeldía política en el país. Es que en todas partes del mundo, todos los políticos, todos, tienen que aprovechar cualquier rendija que tenga el adversario. Y sobre todo, cuando un adversario que está jugando duro, está jugando de manera ilegal, está jugando de manera inconstitucional. No puedes desaprovechar nada. Y hay algo importante, en este sentido hay que decirlo. El acto electoral, se ha creado una dicotomía equivocada entre votar y no votar. Esa no es la discusión. La discusión es que tú tienes que ir a votar porque es una rendija importante y pueden ocurrir cosas. Es que el gobierno no tiene fácil y ellos se van a mantener al trochimoche. No, señor. El gobierno quisiera buscar una solución donde ellos salgan en condiciones aceptables
pero liberarse de ese paquete que no los ayuda en nada, porque lo que le viene es un infierno y que va a seguir llegando un infierno mucho peor. Ya están a punto de llegar a la quinta paila del infierno. Entonces, la oposición venezolana tiene que aprovechar la rendija electoral, la rendija de la calle, la rendija de las presiones internacionales, todas, absolutamente todas las tienen que aprovechar. ¿Quién ha dicho que ir a elecciones significa que no puedes protestar? No. En la lucha por el poder, en toda la historia universal, tienes que acudir a todos los escenarios que se te presenten para poderlo hacer. Pero además hay otra cosa. Hay quienes dicen que en Venezuela hay que salir por la fuerza porque van a intervenir las Fuerzas Armadas venezolanas, que van a intervenir la comunidad internacional. Punto número 1, que se bajen de la nube quienes crean que la teoría de la conspiración militar venezolana es posible. Ya el gobierno ha desarrollado mecanismos de control, de espionaje, de investigación, de inteligencia suficiente como para desmantelar cualquier intento soterrado de rebelión que exista allí. Y la mejor demostración es la cantidad de oficiales presos, y cada día hay más oficiales presos. Eso hay que tomarlo en consideración. Y si creen que los militares quisieran actuar, pues el mejor día para hacerlo es el día 20 de mayo a las 10 de la noche, cuando el Tribunal Electoral dé los resultados y de decir una mentira en caso que hayan acudido masivamente los venezolanos a votar. En ese escenario pierde Nicolás Maduro, porque no hay manera que se robe 2 millones de votos. No es lo mismo robarle a Andrés Velasco 1.400 votos, un estado de los 23 que tiene el país en una elección regional, que robarse 2 millones de votos en una elección presidencial que tiene todos los ojos de la comunidad internacional puestos sobre ella. Eso no es fácil. Entonces, y ahí es donde tendrá las Fuerzas Armadas la gran oportunidad de hacer lo que hizo las Fuerzas Armadas chilenas, de decirle al presidente, esto ya no es posible, el pueblo decidió, ese resultado hay que respetarlo. Eso es lo que se quiere. Así es, Jesús. Así es, Jesús. Lamento que se nos haya terminado el tiempo, Jesús. Te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y esta información. Era Jesús Seguías, presidente de Datincorp, encuestador venezolano, quien nos hace un panorama amplio cuando estamos prácticamente en el último viernes, el penúltimo viernes antes de las votaciones del próximo 20 de mayo. Nos dice, es claro, si hay votación masiva pierde Maduro, si no hay votación masiva mantiene Maduro el control del poder, siendo él la primera minoría y una minoría además compactada, chantajeada, extorsionada con mecanismos como el carnet de la patria. Entonces esa minoría podría mantenerse en el poder ante la ausencia de votantes, porque él dice, en un país donde el 80% está en contra del gobierno, cualquier votante que se incorpore va a ser un votante contra el gobierno. Hace un conjunto de reflexiones importantes que yo creo que cada quien debe incorporar, debe macerar, debe madurar en su interior, porque, al final hay que apelar es a la libertad de conciencia, que cada quien en su conciencia haga el próximo domingo 20 lo que crea que es más productivo para salir de este desastre, para salir de esta crisis y para lograr rescatar a Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de esta unión con el tiempo justo para despedir. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.